en el corazón de la apacible campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y las aldeas duermen bajo un manto de silencio secular, se esconde una oscuridad que desafía toda lógica, una oscuridad que se alimenta del miedo, la desesperación y los secretos enterrados bajo la superficie de una comunidad aparentemente idílica. ¿Qué horrores acechan en la tranquilidad? Nos trasladamos a Epping Forest, un laberinto de árboles centenarios y senderos sinuosos, un lugar donde la luz del sol apenas penetra y las sombras danzan con una vida propia. Fue aquí, en 1974, que la pesadilla comenzó a tomar forma. Anne Noblet, una joven de 15 años, desapareció sin dejar rastro. Su bicicleta fue encontrada abandonada al borde del bosque, un presagio silencioso de la tragedia que se avecinaba. La policía rastreó cada centímetro cuadrado, pero Anne se había esfumado, como si la tierra misma la hubiera tragado. ¿Qué secretos ocultaba el bosque? ¿Qué monstruo acechaba en sus profundidades? Un año después, en 1975, otra joven, Jeanette Leslie, aún con 15 años, corrió la misma suerte. Desapareció mientras caminaba por un sendero cercano, dejando tras de sí solo el eco de su ausencia. La comunidad, antes adormecida, despertó presa del pánico. El miedo se extendió como un virus, contaminando cada hogar, cada conversación. ¿Era una coincidencia macabra o algo mucho más siniestro estaba en juego? La respuesta llegó en 1980, cuando el cuerpo de Anne Noblet fue finalmente descubierto, enterrado en una fosa poco profunda dentro del bosque. La autopsia reveló una verdad escalofriante. Había sido estrangulada. La pesadilla se había confirmado. Un depredador acechaba en Epping Forest y Anne había sido su primera víctima. Pero, ¿dónde estaba Jeanette? ¿Seguiría con vida o su destino sería aún más cruel? La investigación se intensificó, impulsada por la rabia y la desesperación. La policía interrogó a cientos de personas, buscando una aguja en un pajar de mentiras y secretos. Y entonces, una pista surgió de la oscuridad, una conexión inesperada que apuntaba a un hombre, Neil Adamson, un ex convicto con un historial de violencia y un oscuro interés por las jóvenes. ¿Era él el monstruo que habían estado buscando? Adamson fue arrestado y juzgado por el asesinato de Anne Noblet. Las pruebas eran circunstanciales, pero convincentes. Fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. La comunidad respiró aliviada, creyendo que la pesadilla había terminado. Pero la verdad era mucho más compleja, mucho más perturbadora. Había actuado solo. ¿Dónde estaba el cuerpo de Jeanette? A pesar de su condena, Adamson nunca confesó el asesinato de Jeanette Leslie. Su destino permaneció incierto, un fantasma que perseguía a la comunidad de Epping Forest. Algunos creían que había escapado, que vagaba por el mundo, libre para cazar de nuevo. Otros, que su cuerpo yacía oculto en algún rincón oscuro del bosque, esperando ser descubierto. Qué terrible verdad se llevaría Adamson a la tumba. Hasta el día de hoy, el caso de Jeanette Leslie sigue sin resolverse. Su desaparición es un recordatorio constante de la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más tranquilos, de los secretos que pueden permanecer enterrados para siempre bajo la superficie de la normalidad. Epping Forest guarda silencio, pero sus árboles susurran historias de miedo y desesperación, un legado inquietante que perdura en el tiempo. Y uno se pregunta, ¿cuántas historias más permanecen aún sin ser contadas? En el corazón de la campiña inglesa, donde la niebla se aferra a los campos como un sudario fantasmal, se esconde una historia que desafía la lógica y perturba la razón. Una historia de secretos enterrados, de horrores inimaginables y de una casa que se alza, silenciosa, como testigo mudo de la oscuridad humana. Nos trasladamos a la apacible aldea de Hinckley,
en Leicestershire. Era un día de otoño de 1987, cuando la vida de la familia Everson se truncó de la manera más brutal. ¿Qué clase de maldad acechaba en las sombras, lista para desatarse sobre ellos? Maurice y Catherine Everson, junto a sus dos hijos pequeños, Sarah, de 6 años, y Thomas, de 4, parecían la imagen de la felicidad doméstica. Residían en una casa de campo aislada, rodeada de campos dorados y bosques ancestrales. Pero bajo la superficie idílica, una corriente subterránea de terror comenzaba a fluir. La mañana del 15 de octubre, un vecino preocupado alertó a la policía. Llevaba días sin ver a los Everson, y la casa permanecía extrañamente silenciosa. Al llegar, los agentes se encontraron con una escena dantesca. Maurice y Catherine yacían sin vida en el salón, víctimas de una violencia indescriptible. Los pequeños Sarah y Thomas no estaban por ninguna parte. ¿Dónde se encontraban los niños? ¿Eran también víctimas? ¿O algo aún más siniestro había ocurrido? La búsqueda se extendió por toda la región. Cada rincón de la casa, cada metro cuadrado de los terrenos circundantes, fue examinado minuciosamente. La policía removió cielo y tierra, pero los niños parecían haberse esfumado en el aire. Pasaron los días, luego las semanas. La esperanza de encontrarlos con vida se desvanecía con cada amanecer. La comunidad entera vivía atenazada por el miedo. ¿Quién era capaz de semejante atrocidad? ¿Y por qué? Finalmente, la macabra verdad salió a la luz. En el sótano de la casa, ocultos tras una pared falsa, se encontraron los cuerpos de Sarah y Thomas. Habían sido brutalmente asesinados, al igual que sus padres. Pero lo más perturbador era la forma en que habían sido colocados, en una especie de altar improvisado, rodeados de símbolos extraños y objetos rituales. La investigación se centró en el ocultismo y las prácticas satánicas. Se descubrió que Maurice Everson tenía un pasado turbio, con conexiones a un culto secreto que operaba en la zona. Había invocado fuerzas oscuras que finalmente se volvieron contra él y su familia. Nunca se pudo probar la conexión de Maurice con el culto, pero la evidencia apuntaba a que alguien con un profundo conocimiento de lo oculto estaba detrás de los asesinatos. El caso Everson se cerró sin culpables, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta y una sensación de inquietud que perdura hasta nuestros días. La casa de campo, ahora abandonada y en ruinas, se alza como un monumento a la tragedia. Los lugareños susurran historias de fantasmas y presencias malignas. Algunos afirman haber escuchado los gritos de los niños en la noche o haber visto figuras sombrías moverse entre los árboles. ¿Fue la ambición desmedida, la locura o algo mucho más oscuro lo que condujo a la masacre de la familia Everson? La respuesta, si es que existe, permanece enterrada bajo capas de misterio y horror, esperando ser desenterrada. Pero, ¿estamos realmente preparados para afrontar la verdad? Porque a veces, lo que se esconde en las sombras es mejor dejarlo en paz. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular nota de horror, un eco de la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de la psique humana. Hoy nos adentraremos en una de esas historias, un caso que desafía la comprensión y nos obliga a confrontar la fragilidad de la inocencia. ¿Qué sucede cuando la confianza se rompe de la manera más brutal imaginable? Retrocedamos hasta 1965, en Indiana. Gertrude Banishevsky, una mujer aparentemente ordinaria, se convirtió en el centro de una tormenta de depravación que sacudió los cimientos de una comunidad. Su nombre, desde entonces, se ha convertido en sinónimo de crueldad y negligencia. Pero, ¿qué circunstancias permitieron que tal horror se desarrollara a plena vista? Sylvia Likens, una adolescente de 16 años, y su hermana Jenny, de 15, quedaron al cuidado de Banishevsky, mientras sus padres, trabajadores de feria ambulante,
viajaban por trabajo. Un acuerdo simple, una promesa de cuidado que se transformaría en una pesadilla inimaginable. Cómo una promesa de protección se convirtió en una sentencia de tortura. Lo que comenzó como un cuidado negligente pronto escaló a abusos físicos y emocionales sistemáticos. Banisevsky, instigada por sus propios hijos y los niños del vecindario, sometió a Silvia a un infierno en vida. Golpes, quemaduras, humillaciones. Cada día traía consigo una nueva forma de tormento. ¿Qué clase de monstruo es capaz de infligir tal sufrimiento a una joven indefensa? El sótano de la casa de Banishevsky se convirtió en la prisión de Silvia, un lugar donde la luz del sol nunca entraba y la esperanza se desvanecía con cada golpe. La joven fue aislada, deshumanizada y reducida a un objeto de sadismo. ¿Puede uno siquiera imaginar el terror que sintió Silvia en esos últimos días? A medida que la salud de Silvia se deterioraba, la crueldad de sus torturadores se intensificaba. La marcaron con un hierro candente, la privaron de comida y agua, y la obligaron a realizar actos humillantes. Su cuerpo, una vez lleno de vida, se convirtió en un lienzo de cicatrices y moretones. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana antes de consumirlo todo? Finalmente, el 16 de octubre de 1965, Silvia Likens sucumbió a sus heridas. Su cuerpo, demacrado y torturado, fue descubierto en el sótano de la casa de Banisevsky. La verdad, una vez oculta tras las paredes de una casa aparentemente normal, salió a la luz, revelando una historia de horror que conmocionó a la nación. ¿Qué justicia podría ser suficiente para un crimen tan atroz? Gertrude Banisevsky fue declarada culpable de homicidio en primer grado, aunque la sentencia fue posteriormente reducida. Otros involucrados, incluidos sus hijos y algunos vecinos, también fueron declarados culpables de diversos cargos, pero ninguna sentencia podría realmente compensar la pérdida de Silvia, ni borrar la mancha de la maldad que se había apoderado de Indiana. Y sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué oscuros impulsos permitieron que este horror se desarrollara? ¿Qué fallas en la sociedad, en la naturaleza humana, permitieron que una joven inocente fuera sacrificada en el altar de la crueldad? Quizás la verdadera tragedia de la historia de Silvia Likens no reside solo en los actos horribles que sufrió, sino en la inquietante posibilidad de que tales actos puedan repetirse, acechando en las sombras, esperando su oportunidad para emerger. En el corazón de la apacible campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y el murmullo del viento cuenta historias ancestrales, se esconde una oscuridad que desafía la serenidad del paisaje. Una oscuridad que se aferra a las piedras de una antigua abadía, como una sombra persistente que se niega a disiparse. ¿Qué secretos pueden albergar los muros de un lugar sagrado? ¿Qué horrores pueden esconderse tras la fachada de paz y devoción? En el condado de Norfolk, no lejos de la costa azotada por el viento, se alza la abadía de Blackwater. Fundada en el siglo XII, fue durante siglos un faro de fe y un refugio para los peregrinos. Pero con el paso del tiempo, la abadía se convirtió en algo más, un receptáculo de secretos, un escenario de tragedias. La historia que aquí nos ocupa se remonta a la noche del 24 de diciembre de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. La abadía, ahora reconvertida en un hospital militar, se preparaba para celebrar una inusual Navidad. Soldados heridos, médicos exhaustos y enfermeras valientes intentaban mantener el espíritu festivo en medio del caos y la incertidumbre de la guerra, pero la alegría sería efímera. En las horas previas a la medianoche, una serie de extraños sucesos comenzaron a perturbar la calma del hospital. Ruidos inexplicables resonaban en los pasillos vacíos, sombras danzaban en las esquinas de las habitaciones
y una sensación de opresión se apoderaba de los presentes. ¿Eran solo producto del estrés y el cansancio, o algo más siniestro acechaba en la abadía? La respuesta no tardaría en llegar. A las 11 de la noche, la enfermera Margaret, una joven de apenas 22 años, fue encontrada muerta en la capilla. Su cuerpo, horriblemente mutilado, yacía sobre el altar, rodeado de símbolos extraños y manchas de sangre. El pánico se apoderó del hospital. ¿Quién o qué había sido capaz de cometer semejante atrocidad? ¿Y por qué? La investigación policial, liderada por el inspector Clark, un hombre curtido en 1000 batallas, se topó con un muro de silencio y miedo. Los testigos, aterrorizados, apenas podían articular palabra. Las pistas eran escasas y confusas, pero Clark no se rindió. Sabía que la verdad se escondía en algún lugar, entre los muros de la abadía, esperando ser descubierta. A medida que avanzaba la investigación, Clark descubrió que la abadía de Blackwater tenía una historia oscura y turbulenta. Se rumoreaba que en el pasado había sido escenario de rituales paganos y sacrificios humanos. Algunos incluso hablaban de la presencia de una entidad maligna, un demonio ancestral que se alimentaba del miedo y la desesperación. ¿Podría ser que la muerte de la enfermera Margaret fuera obra de esta entidad? ¿Podría ser que la abadía estuviera maldita? La verdad, como suele ocurrir, era aún más inquietante. Tras semanas de arduo trabajo, Clark descubrió que el asesino era uno de los propios soldados del hospital, un hombre atormentado por los horrores de la guerra y consumido por una locura implacable. Pero, ¿qué le había llevado a cometer semejante acto de barbarie? ¿Qué le había impulsado a profanar un lugar sagrado y a cegar la vida de una joven inocente? La respuesta, grabada en las páginas de un diario encontrado en la habitación del soldado, revelaba una historia de traumas, alucinaciones y una obsesión enfermiza con el ocultismo. El soldado, convencido de que la enfermera Margaret era una enviada del mal, la había sacrificado en un intento desesperado por purificar la abadía y liberar al mundo de la oscuridad. El soldado fue juzgado y condenado a muerte, pero la sombra de la abadía de Blackwater nunca se disipó por completo. Aún hoy, muchos afirman que el espíritu de la enfermera Margaret vaga por los pasillos del antiguo hospital, buscando venganza. Algunos incluso aseguran haber presenciado extraños fenómenos, como luces que se encienden y se apagan solas, susurros inexplicables y la sensación de ser observados por una presencia invisible. La abadía de Blackwater, un lugar de fe y esperanza, se convirtió en un símbolo de horror y desesperación, un recordatorio de que la oscuridad puede acechar incluso en los lugares más sagrados y que la locura humana puede ser tan aterradora como cualquier demonio ancestral. Y así, la abadía permanece, un monumento silencioso a una noche de Navidad que nunca será olvidada. Un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en una danza macabra, recordándonos que los horrores de la guerra pueden dejar cicatrices profundas, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. ¿Te atreverías a pasar una noche allí? En la penumbra de la historia, donde los límites entre la cordura y la obsesión se desdibujan, emerge un caso que helará la sangre incluso del más escéptico. Retrocedamos hasta el año 1974. En la apacible localidad de Amityville, Nueva York, la familia DeFeo fue brutalmente asesinada en su propia casa, un crimen que sacudió los cimientos de la comunidad y sembró una semilla de terror que germinaría en los años venideros. Ronald DeFeo Jr., el hijo mayor, confesó haber disparado y matado a sus padres, sus 2 hermanos y sus 2 hermanas con un rifle. 6 vidas truncadas en una noche de horror. ¿Pero fue realmente un acto individual? ¿O algo más siniestro acechaba en las sombras de aquella casa? Un año después, la familia Lutz se mudó a la ahora infame residencia. Buscaban un nuevo comienzo, un hogar donde construir recuerdos felices.
pero lo que encontraron fue una pesadilla que los obligaría a huir despavoridos 28 días después. Los Lutz afirmaron haber sido víctimas de fenómenos paranormales aterradores, voces inexplicables, objetos que se movían solos, cambios bruscos de temperatura y visiones demoníacas. ¿Eran simples alucinaciones producto de una mente perturbada? ¿O la casa estaba realmente poseída por una fuerza maligna? La historia de Amityville se convirtió en un fenómeno mediático, alimentando libros, películas y documentales que exploraban los límites de lo creíble. Pero ¿dónde termina la realidad y comienza la ficción? ¿Qué oscuros secretos se esconden tras las paredes de aquella casa maldita? A día de hoy, la casa sigue en pie, un recordatorio silencioso de los horrores que allí se vivieron. Sus paredes guardan secretos que quizás nunca sean revelados por completo. Y mientras tanto, la leyenda de Amityville continúa alimentando nuestras pesadillas, recordándonos que a veces el mal puede habitar en los lugares más inesperados. ¿Te atreverías a pasar una noche allí? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que desafía la razón, una historia de secretos enterrados, de oscuras obsesiones y de una maldad tan profunda que amenaza con consumir todo lo que toca. ¿Qué clase de horror puede florecer en un lugar tan aparentemente idílico? Nos trasladamos a la pequeña y tranquila aldea de Epping, en Essex. Era el 23 de agosto de 1941. La Segunda Guerra Mundial consumía Europa, pero en Epping la vida seguía un ritmo pausado, ajena, en apariencia, a la vorágine del conflicto. Fue en ese día, en una granja solitaria a las afueras del pueblo, cuando el horror se desató. Un granjero local, Arthur Heppenstall, se disponía a realizar sus tareas matutinas. Al entrar en el establo, un hedor nauseabundo le golpeó con fuerza, un olor a carne podrida que le revolvió el estómago. Siguiendo el rastro del hedor, Heppenstall descubrió una escena que lo marcaría para siempre. ¿Qué clase de visión puede quebrar la mente de un hombre? En un rincón oscuro del establo, oculto tras montones de heno, yacía el cuerpo mutilado de una joven. Su identidad era desconocida, su rostro desfigurado más allá del reconocimiento. La policía, alertada de inmediato, se enfrentó a un rompecabezas macabro. La víctima había sido torturada salvajemente antes de morir. La investigación se estancó rápidamente. No había testigos ni pistas evidentes, solo la brutal realidad de un crimen atroz. La guerra acaparaba todos los recursos y la atención, y el caso de la joven de Epping corría el riesgo de caer en el olvido. Pero el horror, como una semilla oscura, ya había sido plantado. Pasaron los años, las décadas. La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. El mundo cambió, pero el recuerdo de la joven de Epping permaneció latente, como una sombra persistente en la memoria colectiva del pueblo. Hasta que, en 1953, 12 años después del primer hallazgo, la pesadilla resurgió. Esta vez, el escenario fue un bosque cercano, un paraje sombrío y laberíntico, donde los árboles centenarios se alzaban como espectros silenciosos. Un grupo de niños que jugaban en el bosque tropezó con un descubrimiento aterrador: los restos esqueléticos de otra joven. ¿Podría ser una macabra coincidencia o algo mucho más siniestro? La policía, consternada, reabrió el caso de 1941. Las similitudes entre las dos víctimas eran innegables. Ambas jóvenes, ambas torturadas, ambas abandonadas en lugares remotos. Un escalofrío recorrió Epping. Un depredador acechaba en la oscuridad, un monstruo capaz de las mayores atrocidades. La investigación se intensificó, pero el asesino, astuto y escurridizo, permaneció fuera del alcance de la justicia. El miedo se apoderó de Epping.
Las puertas se cerraban con llave, las calles se vaciaban al caer la noche, y la sombra de la muerte se cernía sobre el pueblo. El caso de las jóvenes de Epping se convirtió en una leyenda oscura, un recordatorio constante de que el mal puede existir incluso en los lugares más tranquilos. Un recordatorio de que, a veces, los secretos más horribles se esconden a plena vista, esperando pacientemente el momento de resurgir. Y quizás un recordatorio de que algunos crímenes son tan terribles que dejan una cicatriz imborrable en el alma de un lugar, una herida que nunca termina de sanar. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia de horror inimaginable, una historia que desafía la razón y nos obliga a confrontar la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de la psique humana. ¿Qué secretos yacen enterrados bajo la aparente tranquilidad de un pueblo rural? Esta es la historia de Dennis Nilsen, un hombre que, bajo la fachada de un funcionario discreto y solitario, ocultaba una depravación que helaría la sangre al más templado. Nacido en Fraserburgh, Escocia, en 1945, Nilsen tuvo una infancia marcada por la soledad y la confusión. Un abuelo fallecido, al que estaba muy unido, y una relación distante con su madre, sembraron las semillas de una perturbación que florecería en una maldad indescriptible. ¿Cómo un niño aparentemente normal se convierte en un monstruo capaz de actos tan atroces? Tras servir en el ejército, Nilsen se trasladó a Londres, donde trabajó como funcionario. Llevaba una vida aparentemente anodina, pero tras esa fachada se gestaba una obsesión macabra. A finales de la década de los 70, Nilsen comenzó a atraer a hombres jóvenes y vulnerables a su apartamento. Allí los drogaba, los estrangulaba y luego se quedaba con sus cuerpos durante semanas, incluso meses. ¿Qué clase de mente puede concebir semejante horror? Nilsen diseccionaba los cuerpos de sus víctimas, quemaba algunos restos en hogueras y arrojaba otros por el desagüe, intentando borrar toda evidencia de sus crímenes. Durante un periodo de 5 años, se estima que asesinó al menos a 12 hombres. ¿Cómo pudo alguien cometer tales atrocidades sin ser descubierto? Fue el atasco de las tuberías de su edificio, provocado por los restos humanos que intentaba eliminar, lo que finalmente condujo a su arresto en 1983. La policía, al inspeccionar el apartamento, descubrió una escena dantesca que superaba cualquier pesadilla imaginable. ¿Qué encontraron exactamente las autoridades en el departamento de Nilsen? Durante el juicio, Nilsen se declaró no culpable de asesinato, alegando demencia. Sin embargo, el jurado lo declaró culpable de 6 cargos de asesinato y 2 cargos de intento de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua, una condena que reflejaba la magnitud de sus crímenes. ¿Fue la justicia suficiente para las víctimas de Nilsen y sus familias? Dennis Nilsen murió en prisión en 2018, llevándose consigo los secretos de sus motivaciones más oscuras. Su historia sigue siendo un recordatorio escalofriante de la capacidad del mal para esconderse a plena vista y de la fragilidad de la vida humana, un eco persistente de la oscuridad que puede anidar en el corazón del hombre, en el corazón de la apacible campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y el murmullo del viento es casi el único sonido. Se esconde una oscuridad que desafía la serenidad del paisaje, una oscuridad que se aferra a la memoria colectiva, un recordatorio escalofriante de que el mal puede acechar incluso en los lugares más idílicos. Retrocedamos hasta 1974, un año que comenzó como cualquier otro, pero que pronto se vería marcado por una serie de eventos que sacudirían la pequeña comunidad de Cannock Chase, en Staffordshire. ¿Qué secretos ocultaba este aparentemente tranquilo rincón de Inglaterra? Fue en este año que comenzaron a surgir los primeros informes.
niñas, todas menores de 10 años, desaparecían sin dejar rastro. Sus nombres, grabados ahora en la piedra fría de la historia, eran Leslie Reynolds, Christine Darby y Diana Tift. 3 vidas jóvenes, truncadas abruptamente, arrebatadas de sus familias y de un futuro que nunca llegaría. La policía, desconcertada, se enfrentaba a un muro de silencio. No había testigos, ni pistas evidentes, solo la angustia palpable de los padres y el temor creciente en la comunidad. ¿Cómo era posible que alguien pudiera desaparecer sin dejar rastro en un lugar tan pequeño y aparentemente seguro? La respuesta, cuando finalmente llegó, fue aún más aterradora que la incertidumbre. En 1979, 5 años después de la primera desaparición, Raymond Leslie Morris fue arrestado. Un hombre común, un conductor de camiones, cuya fachada de normalidad ocultaba una depravación inimaginable. Morris fue juzgado y condenado por el asesinato de Christine Darby, pero la sombra de las otras 2 niñas desaparecidas, Leslie Reynolds y Diana Tift, siempre planearía sobre él. ¿Era él el responsable de sus desapariciones? ¿O había alguien más acechando en las sombras de Cannock Chase? Aunque nunca fue acusado formalmente por estos crímenes, la sospecha persistió. Raymond Leslie Morris murió en prisión en 2014, llevándose consigo los secretos de Cannock Chase a la tumba. Pero incluso con su muerte, la inquietud permanece. Porque, ¿qué ocurre con los lugares donde la inocencia se pierde y la oscuridad se arraiga? ¿Acaso la tierra misma no guarda memoria de los horrores que ha presenciado? Cannock Chase, con su belleza inquietante y su pasado sombrío, sigue siendo un recordatorio de que el mal puede esconderse a plena vista, esperando el momento oportuno para resurgir. Y a veces, el silencio es el grito más aterrador de todos. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular, casos que se incrustan en la memoria colectiva como astillas de hielo. Hoy, nos adentraremos en uno de esos relatos, una historia de obsesión, engaño y un acto final de violencia que dejó una cicatriz imborrable en una comunidad. Imagina una apacible ciudad, un lugar donde las puertas rara vez se cierran con llave y los vecinos se conocen por su nombre. Ahora, visualiza esa tranquilidad hecha añicos por un crimen tan horrendo que desafía toda lógica. ¿Puedes sentir la tensión en el aire? Nuestra historia se centra en la figura de John List, un hombre que, a ojos del mundo exterior, personificaba la normalidad. Un contador metódico, un feligrés devoto, un padre de familia aparentemente entregado. Pero bajo esa fachada de respetabilidad se gestaba una tormenta oscura. John Emil List nació el 27 de septiembre de 1925 en Bay City, Michigan. Hijo único de padres profundamente religiosos, List creció en un hogar marcado por el rigor y la disciplina. Desde temprana edad, se le inculcó un sentido del deber y una estricta adhesión a los principios luteranos. Pero, ¿qué sucede cuando la fe se convierte en fanatismo? Cuando la rectitud se transforma en obsesión. Tras servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, List se casó con Helen Taylor en 1951. Tuvieron una hija, Patricia, y más tarde adoptaron a 2 hijos, John Frederick y Sandra. La familia se mudó a Westfield, Nueva Jersey, un suburbio próspero donde List encontró empleo como vicepresidente de un banco. Todo parecía encajar. La imagen de la familia perfecta en el lugar perfecto. Pero ¿cuánto tiempo puede sostenerse una mentira? A medida que pasaba el tiempo, la vida de List comenzó a desmoronarse. Problemas económicos, un creciente sentimiento de fracaso y una visión cada vez más distorsionada del mundo lo llevaron por un camino oscuro. Su rigidez moral se convirtió en una justificación para actos impensables. ¿Qué clase de hombre se convence a sí mismo de que el asesinato es la única solución?
El 9 de noviembre de 1971, John List llevó a cabo un acto de barbarie que conmocionó a la nación. Asesinó a su esposa Helen, a su madre Alma y a sus 3 hijos, Patricia, John Frederick y Sandra. Uno a uno, los eliminó metódicamente, convencido de que estaba salvándolos de un mundo corrupto y pecaminoso. ¿Puedes imaginar el horror que sintieron sus víctimas en sus últimos momentos? Después de cometer los asesinatos, List limpió la escena del crimen con meticulosidad. Envió cartas a la escuela y al trabajo de sus hijos para justificar su ausencia y desapareció. Dejó una carta de 5 páginas explicando sus motivos, una confesión fría y calculada que revelaba la profundidad de su perturbación. ¿Qué clase de mente puede racionalizar semejante atrocidad? Durante casi 18 años, John List logró evadir a la justicia. Cambió de identidad, se mudó de estado y construyó una nueva vida bajo el nombre de Robert Clark. Se casó de nuevo y encontró trabajo como contador. Parecía haber escapado de su pasado, pero la sombra de sus crímenes lo perseguía implacablemente. ¿Puede uno realmente huir de sus propios demonios? En 1989, el caso de John List fue reabierto y presentado en el programa de televisión America's Most Wanted. Un vecino reconoció a List gracias a una escultura envejecida que se había creado para el programa. La pista llevó a las autoridades a Richmond, Virginia, donde List fue arrestado el 1 de junio de 1989. La larga búsqueda había terminado. ¿Pero podría la justicia realmente reparar el daño irreparable? En el juicio, List se declaró no culpable, alegando demencia temporal. Sin embargo, el jurado lo declaró culpable de 5 cargos de homicidio en primer grado. Fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. John List murió en prisión el 21 de marzo de 2008, llevándose consigo los secretos de su mente perturbada. La historia de John List es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la cordura y la capacidad del mal para esconderse detrás de una máscara de normalidad. Un caso que nos obliga a preguntarnos qué oscuros abismos pueden acechar en el corazón humano y si realmente podemos conocer a quienes nos rodean. Un eco de horror que resuena hasta nuestros días. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular nota de horror, un eco de la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de la psique humana. Hoy nos adentraremos en una de esas historias, un caso que desafía la comprensión y nos obliga a confrontar la fragilidad de la inocencia. ¿Qué sucede cuando la confianza se rompe de la manera más irreparable? Retrocedamos hasta el verano de 1973, en Pasadena, Texas, un lugar que, en la superficie, parecía un oasis de normalidad suburbana. Era allí donde vivía la familia Lyons. John y Roxanne Lyons eran padres de 2 niños pequeños, Lisa, de 5 años, y Shane, de 3. Una familia joven, llena de promesas, aparentemente inmune a las sombras que acechan en la periferia de la vida cotidiana. Pero la tranquilidad es a menudo una ilusión, un velo delgado que oculta corrientes subterráneas de peligro. El 26 de julio de 1973, Roxanne Lyons dejó a sus hijos al cuidado de un vecino adolescente, David McLeod, mientras ella iba a trabajar. David era un rostro familiar, alguien en quien Roxanne confiaba implícitamente, un error que lamentaría por el resto de sus días. ¿Qué secretos oscuros se escondían tras la fachada de este joven aparentemente inofensivo? Cuando Roxanne regresó a casa esa tarde, encontró la puerta principal cerrada, pero la ventana del dormitorio estaba abierta. Al entrar, la escena que la recibió la sumió en una pesadilla inimaginable. Lisa estaba en su cama, inconsciente. Shane no estaba por ninguna parte. La búsqueda frenética que siguió reveló una verdad escalofriante.
Lisa había sido brutalmente agredida sexualmente. Shane, el pequeño Shane, había desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo puede un acto de tal depravación coexistir con la inocencia de la infancia? La investigación policial se centró rápidamente en David McLeod. Tras un interrogatorio intenso, el joven confesó haber agredido a Lisa y haber llevado a Shane a un campo cercano, donde lo estranguló hasta la muerte. Su motivo, según declaró, fue un impulso incontrolable, una oscuridad interna que lo consumió. La comunidad quedó devastada. La confianza, una vez tan abundante, se había hecho añicos. David McLeod fue declarado culpable de asesinato y agresión sexual. Fue sentenciado a cadena perpetua, una jaula de acero para un monstruo que había destrozado una familia y robado la inocencia de 2 niños. Pero, ¿puede la justicia verdaderamente reparar un alma rota? El caso de Lisa y Shane Lyons es un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad de la infancia y la capacidad del mal para infiltrarse en los lugares más inesperados. Es una historia que nos persigue, una advertencia silenciosa sobre los peligros que acechan en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cuántos monstruos se esconden a plena vista, esperando su oportunidad?